En Venezuela hay más en juego que nunca, debido a las controvertidas elecciones de 2024, pero es la escalofriante amenaza del hijo de Nicolás Maduro a Estados Unidos lo que tiene a todo el mundo en vilo. En medio del caos político, el hijo de Maduro ha echado leña al fuego con declaraciones que podrían remodelar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué significa esta escalada de confrontación para una situación ya de por sí volátil? Exploremos cómo estos acontecimientos podrían afectar no solo a estas naciones, sino al clima político mundial. La impactante revelación. ¿Hay algún presidente en el mundo con una recompensa de $1 millón por su cabeza? Pues bien, el venezolano Nicolás Maduro Moros ostenta ese infame título, con la asombrosa cifra de $15 millones de recompensa por su cabeza, y a pesar de ello, sigue en el poder, asegurándose recientemente un tercer mandato como presidente en las elecciones de 2024. La recompensa no se ha movido, como tampoco lo han hecho las tensiones con Estados Unidos, que no han hecho más que crecer con los años. El hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, no se limita a observar desde la barrera, sino que está metido de lleno en el asunto e incluso ha amenazado a Estados Unidos. ¿Cuál es esa amenaza? Bueno, en 2019, Estados Unidos le impuso sanciones por formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo creado por su padre para socavar la Asamblea Nacional de Venezuela elegida democráticamente. Todo forma parte de la misma estrategia, mantener el régimen de Maduro sólidamente en su lugar, cueste lo que cueste. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Recientemente, Estados Unidos decidió volver a imponer sanciones a la industria petrolera de Venezuela. Esto fue en respuesta a las quejas de los rivales políticos de Maduro, que argumentan que están siendo tratados injustamente. Estados Unidos no se detuvo ahí. Dio a las empresas estadounidenses 45 días para concluir sus negocios con el sector petrolero de Venezuela. Para un país que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, esta medida supuso un duro golpe. ¿Qué hizo Venezuela? La mayoría de los políticos podrían actuar con cautela, pero Maduro Guerra no. Fue directo a la yugular, diciendo: dependíamos de la venta de petróleo a Estados Unidos. Si no quiere comprar, lo venderemos en otro sitio. No se detuvo ahí. Dejó claro que Venezuela quiere ampliar sus mercados petroleros, lo que supone un gran cambio en la forma en que el país planea hacer negocios en el futuro. No se trata solo de un discurso duro, sino de una clara señal de que Venezuela se aleja de Estados Unidos y se inclina por nuevas alianzas, en particular con China. Con Estados Unidos cerrando aparentemente sus puertas, Venezuela está llamando a las de China, buscando solidificar una asociación que ya ha ido creciendo en los últimos años. Tiene sentido, ya que China ha estado comprando petróleo venezolano, y ahora, con Estados Unidos fuera de escena, esa relación solo va a fortalecerse. De hecho, Maduro Guerra llegó a decir que la relación de Venezuela con China es infalible y a prueba de intemperie, y que las empresas chinas están abiertas a invertir en el país sudamericano. Las audaces declaraciones de Maduro Guerra demuestran que Venezuela ha dejado de jugar limpio. El país se está preparando para un nuevo capítulo, en el que dependerá menos de socios tradicionales como Estados Unidos y se centrará más en establecer lazos con otros nuevos. Esto podría cambiar las reglas del juego no solo para Venezuela, sino para toda la región. Y a medida que cambia el panorama político, todas las miradas se centran en cómo esta pequeña nación rica en petróleo se abrirá camino en un mundo cambiante. Dicho esto, esta amenaza del hijo del presidente venezolano llega en un momento crítico, coincidiendo con las elecciones presidenciales de 2024, que han sido ampliamente condenadas como amañadas, controvertidas y nada menos que un robo a plena luz del día. Las acusaciones de fraude electoral no han hecho sino avivar el fuego en un escenario político ya de por sí tenso en el país. Recientemente, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea expresó su profunda preocupación, afirmando que el presidente Nicolás Maduro aún no ha proporcionado las pruebas públicas necesarias para respaldar su victoria en las elecciones de julio. Esta declaración añade más peso a las acusaciones de juego sucio en torno a las elecciones. Sin embargo, la historia es diferente en el frente internacional. Países como Rusia, China, Pakistán, Turquía e Irán han apoyado rápidamente a Nicolás Maduro, reconociendo su derecho a la victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. Algunas de estas naciones tienen relaciones de larga data con Venezuela, a menudo basadas en la oposición mutua a la influencia y las políticas de Estados Unidos. Rusia, por ejemplo, ha sido un aliado clave de Venezuela, proporcionando apoyo militar, ayuda económica e incluso ayudando a eludir las sanciones estadounidenses a través de sistemas financieros alternativos. China también se ha implicado a fondo en la economía venezolana, especialmente en el sector petrolero, en el marco de su iniciativa Cinturón y Ruta.
El apoyo de Irán se basa en la resistencia compartida a las sanciones estadounidenses y en un historial de colaboración en los sectores energético y económico. Por otro lado, Estados Unidos ha adoptado una postura marcadamente distinta. Preocupado por la legitimidad de las elecciones, Estados Unidos impuso primero sanciones petroleras a Venezuela, con el objetivo de presionar al gobierno liderado por Maduro. Ahora, Estados Unidos ha elaborado una lista de 60 funcionarios venezolanos que podrían enfrentarse a sanciones adicionales en respuesta a las elecciones. Estas sanciones propuestas incluirían la prohibición de viajar a los funcionarios en cuestión y a sus familias e impedirían a las entidades estadounidenses realizar negocios con ellos. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para aislar al gobierno de Maduro en la escena internacional y apoyar a la oposición venezolana, que desde hace tiempo acusa a Maduro de socavar la democracia. El presidente Maduro, sin embargo, ha rechazado enérgicamente estas acciones, argumentando que está interfiriendo activamente en los asuntos políticos de Venezuela, en un intento de influir en los resultados electorales en su contra. Incluso antes de que se celebraran las elecciones, Maduro acusó a Estados Unidos de intentar ensombrecer el proceso, sugiriendo que Washington estaba preparando el terreno para desacreditar su eventual victoria. En una encendida rueda de prensa, declaró: «Comenzó el circo, comenzó la campaña. Los nervios están tensos en Washington, como los de la oligarquía». Las acusaciones de Maduro reflejan su firme convicción de que Estados Unidos ha estado orquestando esfuerzos para desestabilizar su gobierno, una afirmación que reforzó al revelar que su administración había desbaratado 5 complots contra su gobierno a principios de este año. Fue más allá y acusó a altos funcionarios de las administraciones de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque de estar implicados en estos complots. Estas acusaciones de injerencia extranjera han alimentado la narrativa de Maduro de que Venezuela está asediada por fuerzas externas, una táctica que ha utilizado a menudo en el pasado para unir a sus bases y justificar sus acciones. Al presentarse como defensor de la soberanía nacional, Maduro pretende consolidar su control del poder, presentando cualquier oposición a su gobierno como parte de una conspiración mayor contra el pueblo venezolano. Ahora que el presidente Maduro se ha proclamado vencedor de las elecciones de 2024, no ha escatimado críticas a Estados Unidos por reconocer al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como legítimo ganador de las disputadas elecciones presidenciales. Maduro, conocido por su encendida retórica, declaró: «Estados Unidos no debe meter las narices en nuestros asuntos, porque en Venezuela decide el pueblo soberano». No se detuvo ahí, llevando su crítica a otro nivel al cuestionar: ¿acaso EU es la oficina electoral? ¿El demonio fascista es la oficina electoral? ¿Insinuó Maduro que EU es como un demonio fascista? Pues parece que sí. Las recientes acusaciones de Maduro contra Estados Unidos no son nuevas. Ya en la crisis presidencial venezolana de 2019, las líneas geopolíticas se trazaron de manera similar. Por un lado, estaban los aliados de Maduro, Rusia, China, Irán, Turquía, Siria y Cuba, que respaldaban su reclamo a la presidencia. En el otro lado, Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de Europa Occidental lanzaron su apoyo a Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente interino después de que la Asamblea Nacional lo declarara como tal el 23 de enero de 2019. A pesar de la condena internacional generalizada, Maduro juró para otro mandato el 10 de enero de 2019. Su gobierno, sin embargo, se enfrentó a una fuerte oposición, no solo interna, sino también de la comunidad internacional, en particular de Estados Unidos. La situación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento mundial, en el que Estados Unidos y sus aliados acusaron a Maduro de socavar la democracia, mientras que Maduro y sus partidarios afirmaron que la crisis era un golpe dirigido por Estados Unidos para derrocarlo y hacerse con el control de las reservas de petróleo del país. Los críticos del presidente Maduro dicen que esta narrativa continua de la intervención estadounidense es fundamental para la estrategia de defensa de Maduro. Al enmarcar a Estados Unidos como un agresor externo que intenta controlar los recursos de Venezuela, Maduro busca reunir apoyo nacionalista y fortalecer su control del poder. Sus duras palabras contra el reconocimiento estadounidense de González como legítimo ganador forman parte de una estrategia más amplia para deslegitimar a la oposición y cualquier implicación extranjera en la política interna de Venezuela. Bueno, Maduro sí dijo a sus partidarios tras la victoria que González es un asesino y un agente de la CIA. Se podría argumentar que las acusaciones del presidente Maduro sobre la injerencia de Estados Unidos tienen algo de verdad, especialmente si se consideran ciertas acciones del gobierno estadounidense previas a las elecciones de 2024.
Por ejemplo, el año pasado, un tuit de una cuenta oficial del gobierno estadounidense que supervisaba los asuntos venezolanos suscitó una gran controversia. El tuit elogiaba a la líder opositora María Corina Machado por su valentía al presentar un recurso para revocar su prohibición de presentarse a las elecciones. El mensaje parecía de apoyo, pero no tardó en resultar contraproducente. Resultó que Machado había planeado anunciar ella misma su recurso legal, y el prematuro anuncio estadounidense no solo socavó su estrategia, sino que también levantó sospechas sobre la implicación de la administración Biden en la política venezolana. Machado expresó su decepción con el gobierno estadounidense, señalando que el tuit la había puesto en una posición difícil. Este incidente dio lugar a preguntas sobre si Estados Unidos había presionado a Machado para que presentara su apelación ante el más alto tribunal de Venezuela, una medida que algunos consideraron una extralimitación de Washington. Los aliados del presidente Maduro se apresuraron a aprovechar esta controversia, señalándola como un claro ejemplo de injerencia estadounidense en los asuntos internos de Venezuela. Argumentan que esto es parte de un patrón más amplio de la participación de Estados Unidos en América Latina, donde Washington ha sido acusado a menudo de inmiscuirse en los procesos políticos de naciones soberanas para alinearse con sus propios intereses geopolíticos. En este contexto, el tuit sobre Machado fue visto no solo como una metedura de pata, sino como un intento deliberado de Estados Unidos de dar forma a la narrativa en torno a las elecciones venezolanas. La polémica sobre el tuit estadounidense también puso de relieve la compleja relación entre la oposición venezolana y sus partidarios internacionales. Aunque el respaldo externo puede proporcionar un apoyo fundamental, también puede crear complicaciones, como se vio en el caso de Machado. El incidente jugó a favor del gobierno de Maduro, que durante mucho tiempo ha presentado a la oposición venezolana como títeres de potencias extranjeras, en particular de Estados Unidos. Al acusar a Estados Unidos de intentar jugar a ser el gran papá y dictar quién debe gobernar Venezuela, los aliados de Maduro reforzaron su discurso de que la soberanía del país estaba amenazada. Estados Unidos y 10 países latinoamericanos se han unido en su postura, rechazando categóricamente la pretensión de Nicolás Maduro de haber ganado la reelección en las elecciones de Venezuela de 2024. Las críticas han sido duras y el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha llegado a afirmar: «No tengo ninguna duda de que esta elección ha sido robada». En una declaración conjunta publicada el 23 de agosto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay pidieron colectivamente una auditoría imparcial e independiente de las elecciones de Venezuela de 2024. Los expertos dicen que es muy poco probable que eso suceda, ya que la auditoría contra el partido del presidente Maduro será realizada por un panel seleccionado por su gobierno. Dicho esto, vamos a profundizar para encontrar la respuesta a una pregunta importante. ¿Fueron las elecciones de Venezuela de 2024 realmente justas y libres de manipulación? El drama de las elecciones de 2024 en Venezuela. Las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 han desencadenado uno de los debates más intensos de la historia reciente del país, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Los resultados oficiales, anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, declararon ganador al presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Y aunque el máximo tribunal de Venezuela ha confirmado la controvertida victoria de Maduro, estos resultados han sido recibidos con una feroz reacción. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, rechazó rápidamente el resultado, alegando que su candidato, Edmundo González, en realidad ganó por un amplio margen. Este choque de narrativas ha sumido a Venezuela en un estado de incertidumbre, con muchos cuestionando si las elecciones fueron libres y justas. La victoria de Maduro no solo ha levantado ampollas, sino que ha desatado una oleada de acusaciones. Una de las cosas que hace que las elecciones de 2024 en Venezuela sean controvertidas es el comentario que hizo el presidente Maduro unos meses antes. En un mitin el 4 de febrero de 2024, predijo una victoria en las próximas elecciones y dijo que ganaría por las buenas o por las malas. Esto no fue ninguna sorpresa para la oposición, que durante años se había declarado víctima de acoso por parte del gobierno de Maduro. Y cuando llegó el gran día de las elecciones, sus temores empezaron a hacerse realidad. Todo comenzó tras un importante retraso de 6 horas en el proceso de recuento de votos, y luego la Autoridad Electoral de Venezuela, controlada por el gobierno, anunció que Maduro ganó las elecciones con el 51.21% de los votos, mientras que su oponente recibió el 44.2%.
informaron de que, con cerca del 80% de los votos escrutados, Maduro tenía más de 5 millones de votos, frente a los 4,4 millones de González. Las autoridades demoraron la publicación de los resultados detallados de las 30.000 mesas electorales del país, afirmando inicialmente que se darían a conocer en las próximas horas. El lunes por la mañana, la autoridad electoral declaró formalmente vencedor a Maduro. Inmediatamente después del anuncio de los resultados, María Corina Machado afirmó que su partido había ganado las elecciones en todos los estados. Ganamos, y todo el mundo lo sabe. No solo los hemos derrotado política y moralmente, hoy los hemos derrotado con votos. Además, la oposición publicó lo que afirma ser el 83% de los recuentos de las máquinas de votación, que dan a su candidato Edmundo González casi el 67% de apoyo. Podría ser cierto, ya que Edison Research, conocida por sus sondeos electorales de alto perfil en EEUU y en el extranjero, publicó una encuesta a pie de urna que indicaba que González obtuvo el 65% de los votos, mientras que Maduro recibió solo el 31%. Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de Edison, Rob Farbman, dijo: «Los resultados oficiales son una tontería», y se mostró confiado en los resultados de su encuesta. Después de que las autoridades electorales anunciaran a Maduro como ganador, el candidato opositor Edmundo González les acusó de violar todas las normas. La oposición exigió entonces a las autoridades electorales que entregaran todas las actas de escrutinio producidas por las máquinas para su verificación. Pusieron en duda que el CNE dispusiera realmente del 80% de las actas de escrutinio, como había afirmado a última hora de la noche del domingo. Sin embargo, el CNE nunca hizo públicas esas actas, lo que sugiere un sesgo a favor del partido gobernante. Dicho esto, la oposición y muchos observadores internacionales están convencidos de que las elecciones estuvieron amañadas desde el principio. Antes de que se produjera la votación, hubo fraude en forma de obstáculos que impidieron a casi todos los 8 millones de venezolanos que viven fuera del país ejercer su derecho al voto. Además, unos 17.000 venezolanos vieron cómo sus centros de votación eran cambiados en el último minuto. Y por si fuera poco, algunos centros permanecieron abiertos más allá de la hora prevista de finalización de la votación, dando a los miembros del partido de Maduro la oportunidad de acorralar a los votantes que aún no habían depositado su voto. La oposición sostiene que todo el proceso se vio empañado por irregularidades destinadas a garantizar la permanencia de Maduro en el poder. Las denuncias de intimidación de los votantes surgieron casi de inmediato, con informes que sugieren que las fuerzas del gobierno estaban estacionadas en los lugares de votación, creando una atmósfera de miedo que desalentó a la gente a votar por la oposición. De hecho, en la madrugada del día de las elecciones, unos 15 hombres con chaquetas negras sin distintivos bloquearon temporalmente el acceso a un centro de votación en la capital, Caracas. Y en otro centro de votación de la ciudad septentrional de Cumaná, unos 50 policías y guardias nacionales armados formaron una larga fila en el exterior, con cascos y chalecos antibalas. Este despliegue parecía una demostración de poder, para intimidar a cualquiera que se planteara votar en contra del gobierno. Además, el día de las elecciones se intentó impedir la presencia de testigos de la oposición en los colegios electorales. Esto se hizo para reducir la vigilancia sobre quién podía votar y quién no, y para controlar la emisión de las actas de escrutinio. Por si fuera poco, también había serias dudas sobre la exactitud de las listas de votantes. Empezaron a circular informes de que las listas estaban llenas de nombres de individuos fallecidos y de personas que simplemente no existían. Esto suscitó aún más dudas sobre la legitimidad del recuento de votos. La oposición acusó al gobierno de Maduro de manipular deliberadamente estas listas para inclinar los resultados a su favor, asegurándose de que, independientemente de cómo votara la gente, el resultado se inclinaría hacia Maduro. Y así fue, ya que ganó por la mínima diferencia. La controversia sobre las elecciones se vio alimentada por las declaraciones del hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. En lo que muchos vieron como una declaración contradictoria, Maduro Guerra fue citado diciendo: «Si Edmundo González gana, nos iremos a la oposición». Este comentario pretendía transmitir confianza en la imparcialidad del proceso electoral, sugiriendo que el gobierno pasaría pacíficamente a la oposición si perdía. Sin embargo, dado el contexto de las elecciones y las acusaciones generalizadas de fraude, esta declaración fue recibida con escepticismo y burla por los críticos. Muchos la consideraron un intento de enmascarar la realidad de unas elecciones amañadas, un gesto vacío diseñado para dar la apariencia de legitimidad democrática, mientras el gobierno trabajaba activamente para desbaratar el proceso. A pesar de las crecientes pruebas de fraude electoral, Maduro y sus partidarios se han mantenido desafiantes.
siguen insistiendo en que las elecciones se celebraron de forma justa y de acuerdo con la legislación venezolana. Los partidarios de Maduro señalan la alta participación como prueba de que las elecciones fueron legítimas, argumentando que los resultados reflejan la verdadera voluntad del pueblo. Las acusaciones de fraude no son más que una campaña de desprestigio orquestada por la oposición y sus partidarios extranjeros. Pero para la oposición y sus partidarios, la situación es muy distinta. Ven las elecciones como un intento descarado de Maduro de aferrarse al poder por todos los medios. Las denuncias de intimidación a los votantes, los dudosos censos electorales y las discrepancias en el recuento de votos apuntan a un proceso amañado desde el principio. Para ellos, el único camino a seguir es exigir unas nuevas elecciones, realmente libres y justas, con una supervisión internacional adecuada que garantice que los resultados son irreprochables. Del mismo modo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha puesto de relieve importantes amaños en las actuales elecciones. Afirmó: dadas las abrumadoras pruebas, está claro para Estados Unidos, y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. En respuesta, Maduro acusó a la oposición de fabricar pruebas para impugnar los resultados electorales, calificándolos de farsa e intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Durante una rueda de prensa, también culpó a la oposición de difundir información errónea e incitar a la violencia en Venezuela. Mientras la oposición sigue impugnando los resultados y las tensiones aumentan, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto, con ambas partes atrincheradas en lo que podría ser una prolongada lucha por el poder. ¿Qué le espera a Venezuela? Para muchos venezolanos, la incertidumbre tras las elecciones ha sido profundamente inquietante. La negativa de la oposición a aceptar los resultados ha provocado protestas generalizadas, y la gente ha salido a la calle para exigir justicia y transparencia. María Corina Machado, de la oposición, llamó a las familias a acudir a las protestas y dijo: lo que estamos combatiendo aquí es un fraude del régimen. Una gran multitud de manifestantes tomó las calles en Venezuela y coreó «No tenemos miedo». En respuesta, el presidente Maduro ha acusado a la oposición venezolana de intentar dar un golpe de Estado. Ha llegado incluso a calificar a los manifestantes de terroristas, justificando así la agresiva represión de su gobierno contra los manifestantes. El alcance y la severidad de esta represión no tienen precedentes. Las fuerzas de seguridad de Maduro han llevado a cabo redadas puerta a puerta, conocidas como Operación Tuntún, para detener no solo a manifestantes, sino también a trabajadores electorales y miembros de la oposición. Para agravar la represión, grupos armados leales a Maduro, conocidos como colectivos, han unido sus fuerzas a las del personal de seguridad para sofocar las protestas. Estos colectivos, conocidos por sus tácticas violentas, han desempeñado un papel decisivo en la represión de la disidencia. Operan con una sensación de impunidad, a menudo intimidando y atacando a manifestantes y a cualquiera que se considere alineado con la oposición. Esta colaboración entre las fuerzas de seguridad del gobierno y estas bandas armadas ha agravado aún más las tensiones, creando una atmósfera de miedo y opresión en toda Venezuela. La represión también ha hecho saltar las alarmas sobre los derechos humanos en Venezuela, con informes de detenciones arbitrarias, torturas y supresión de la libertad de expresión que han provocado la indignación internacional. Las tácticas de Maduro se comparan a menudo con las de otros regímenes autoritarios, conocidos por reprimir a la oposición para mantener el control. Y debido a las continuas protestas en el país sobre cómo se robaron las elecciones, el presidente Maduro ha puesto en marcha una represión, que hasta el momento se ha saldado con 25 muertes y la detención de más de 2.000 personas. Debido a los continuos disturbios políticos y protestas en el país, muchos venezolanos han tomado la decisión de abandonar el país. Rubén Chirinos, presidente de Menganalysis, declaró: «En este momento, tenemos unas 100.000 personas que dicen que piensan irse ahora mismo». De hecho, la encuestadora venezolana Menganalysis realizó un sondeo entre la población y el resultado mostró que el 43% de los entrevistados está considerando abandonar Venezuela. Según la encuesta, podría producirse una migración masiva en los próximos meses, con unas 600.000 personas marchándose en septiembre y más de 930.000 entre octubre y diciembre. Se espera que continúe la agitación política en Venezuela tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024. El líder opositor, Edmundo González, que se niega a aceptar los resultados electorales, ha dejado claro que la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro está lejos de haber terminado. Dijo: «Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que se respete la voluntad del pueblo venezolano».
María Corina Machado también se unió a miles de manifestantes en la capital, Caracas, y dijo a los manifestantes: «No vamos a dejar las calles». También agitaba copias de las actas electorales de sus centros de votación como prueba de la victoria. Por ahora, Maduro parece estar preparándose para mantenerse firme y superar la crisis. Históricamente, ha utilizado las presiones externas para unir a sus partidarios, una táctica que podría seguir siendo eficaz a corto plazo. A pesar de la clara resistencia a los resultados electorales, el gobernante Partido Socialista, PSUV, y los militares se han mantenido leales a él. Sin embargo, es probable que Maduro salga debilitado de este calvario, tanto dentro de Venezuela como en la escena internacional. Para empezar, no era del todo popular entre los miembros de su propio partido, y su incapacidad para lograr una clara victoria en las urnas o para mejorar la economía y las condiciones sociales probablemente haya rebajado aún más su prestigio. También se prevé un deterioro de su reputación internacional, especialmente entre los países latinoamericanos que le han apoyado en el pasado, lo que podría dar lugar a más sanciones por parte de Estados Unidos y la UE. Tras años de duras negociaciones y continuas disputas sobre las elecciones, la actual crisis política en Venezuela sigue requiriendo serias discusiones entre ambas partes para trabajar hacia una gobernabilidad democrática de forma pacífica. De hecho, la situación actual podría animar a ambas partes a ver la necesidad del diálogo. Es importante que los líderes de la oposición, los gobiernos regionales y organizaciones como la ONU exijan un informe claro de los resultados electorales. Al mismo tiempo, deben persuadir a Maduro y a sus altos cargos de que vean la crisis electoral como parte de un conflicto más largo que, si no se aborda, seguirá perjudicando a Venezuela. El gobierno debe darse cuenta de que sin entablar negociaciones significativas para aliviar las tensiones, mejorar la representación en la política e impulsar la economía, sus esfuerzos por recuperar la credibilidad política en los últimos 5 años serán ineficaces. Ya es hora de que todos se sienten a discutir los problemas del país. Al fin y al cabo, Venezuela atraviesa tiempos difíciles, con una elevada inflación, escasez de alimentos y mucha delincuencia violenta, lo que hace que la vida cotidiana sea muy dura para sus habitantes. Los precios siguen subiendo, tanto que muchos no pueden permitirse cosas básicas como alimentos y medicinas. Además de estos problemas, el caos político lo empeora todo. Las constantes luchas entre los dirigentes hacen que no se pongan en marcha soluciones reales para arreglar la economía o mejorar la seguridad. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, consulta el contenido sugerido en tu pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que aparecen.